Ok, chicos. La primera parte vamos a ver el sistema arterial periférico. Como ya ustedes han visto, las distintas formas en las que se desarrollan las clases van a seguir un orden, ¿no? En este caso vamos a ver un caso clínico, las bases anatómicas y fisiológicas, y luego ya de sí vamos a entrar a la semiología, ¿no? La anamnesis y el examen físico como tal. Vamos a terminar con un análisis ya del examen, del caso clínico que vamos a presentar, ¿ok? Entonces, iniciamos con la lectura del caso clínico. En este caso, estamos ante un paciente de 50 años que es chofer de microbús. Antecedentes importantes: tiene diabetes mellitus tipo 2, una hipertensión sin tratamiento y es fumador activo. ¿Ok? Refiere cansancio de ambos miembros inferiores al caminar desde hace aproximadamente medio año y se ha agravado recientemente. ¿Ok? ¿Qué más? Al examen físico: extremidades pálidas por debajo de la mitad de la pantorrilla, pérdida del vello notable, enrojecimiento también. Eso sí, no hay edemas ni ulceraciones en los miembros inferiores. ¿Ok? Soplos femorales bilaterales, no hay soplos abdominales, los pulsos radiales y braquiales están conservados, están descritos, pero hay una afectación a nivel de los pulsos femorales, poplitos, perio y tibiales posterior, eh, en un grado bilateral. ¿Ok? Vamos a ver después qué significa y cómo se lee correctamente esta lectura de pulsos. ¿Sí? Ahora, recuerda un poco el caso clínico, ¿no? 50 años, diabético, hipertenso, fumador y por lo que viene. ¿Ok? Extremidades pálidas, ¿sí? Hay un pérdida del vello notable y un enrojecimiento también. ¿Ok? Y vamos a complementarlo con el examen físico también para saber a qué se puede estar debiendo esta queja. ¿Ok? Vamos a empezar con las bases anatómicas y fisiológicas para entender un poco más el examen físico, porque recuerden, cuando ustedes hagan el examen físico deben saber qué parte están evaluando correctamente. ¿Ok? Saben que las arterias tienen, o todos los vasos sanguíneos tienen tres capas. ¿Ok? Tienen la íntima, que está principalmente, viene a darse la función del endotelio, que recuerden que el endotelio no solamente es una estructura anatómica, ¿ok? También tiene cierta función de regulación. ¿Ok? Y también interactúa, ¿no? Con distintos tipos de patologías. También interactúa con la presión a la que se ejerce. ¿Ok? Tenemos la media, que es el músculo como tal cual que va a condicionar este mantenimiento de la presión por todo el sistema arterial, específicamente por las arteriolas, porque recuerden que las arteriolas son las que constituyen la resistencia vascular periférica y la presión arterial en sí, que recuerden eso es muy importante. Y las venticiones, que es la capa externa. Ahora, hay ciertas patologías que van a afectar a cualquiera de ellas, ¿ok? De, recuerden, una afectación del músculo liso, por ejemplo, puede causar cierta debilidad en algunos vasos, ¿ok? Pero la más característica es aquella patología que afecta el endotelio, ¿ok? Por ejemplo, las placas ateromatosas, ¿no? Que van a formar ahí un trombo, mejor dicho, un cúmulo de grasa, un cúmulo de colesterol a este nivel y que va a condicionar a que se vaya ocluyendo parcialmente, ¿ok? Y puede ir progresando. Esta placa se puede romper y puede generar un accidente, ¿ok? Un accidente cerebrovascular, un síndrome coronario, ¿ok? Recuerden eso, ¿sí? Y más aún en este tipo de patologías arteriales periféricas. Ahora, vamos con las venas. Vamos a hacer un comparativo. Eh, si bien es cierto que las arterias, por un lado, se encargan de mantener la presión porque es las que van a llevar la sangre a distintos tipos de tejidos y órganos diana, que las venas se van a encargar de llevar toda esta sangre, todo el retorno venoso, ¿sí? A la aurícula derecha y por ende vuelve a la circulación. Pero entonces, las arterias sí manejan la presión como tal, las venas manejan volumen. Y eso es algo importante tener en cuenta porque también se va a dar dado por la anatomía y la fisiología de la misma. Que recuerden que las venas son un poco más delgadas, la capa media es mucho menor. ¿Ok? Sí, aún está presente, pero es mucho menor. ¿Ok? Y recuerden que tiene algo muy importante. ¿Ok? Acá vamos a ver la luz vascular, la íntima, la media, la adventicia, ¿ok? Y una válvula, ¿ok? Que funciona como una válvula para que no retorne la sangre. ¿Ok? Más en situaciones en las cuales uno está parado, ¿ok? Y la sangre tendría a retornar, porque recuerden que las venas no manejan presión, manejan más volumen. ¿Ok? La sangre y la presión a nivel de las venas es mucho menor en comparación con las arterias. Recordemos. Entonces, estas válvulas van a impedir que la sangre retorne. ¿Ok? Cualquier patología de este nivel va a condicionar que este retorno se vea afectado. Pueda, puede haber una cierta éxtasis.
Ahora vamos con las principales vasos arteriales periféricos, ¿ok? Tenemos la arteria braquial, es muy importante tenerlos en cuenta, la arteria radial, que es un poco más lateral, y la arteria cubital. Tenemos el arco palmar, recuerden que el arco palmar va a funcionar como un tipo de conexión entre estas ambas arterias, ¿ok? Y que cualquier afectación de la misma pueda suplir la otra, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en los miembros inferiores más importantes, puntos de reparo anatómico, espina ilíaca anterior-superior, el ligamento inguinal y la sínfisis del pubis. ¿Ok? Tenemos la arteria femoral a este nivel, muy importante. La arteria poplitea también, que va a discurrir en una parte más posterior. Y la arteria poplitea posterior, como tal, que es una rama de ella. ¿Ok? La arteria pedia también, son las arterias que van a estar más superficiales y se van a poder palpar. ¿Ok? Y bueno, de igual forma, a nivel de los miembros inferiores hay un arco plantar, ¿no? Como hay un arco palmar también. A nivel venoso tenemos la vena femoral, la vena safena mayor y tenemos una vista lateral, ¿no? Ahora, lo importante acá es tener en cuenta que este sistema de recolección es un sistema venoso profundo, ¿ok? Tenemos el superficial también, pero mucho más importante es el profundo. ¿Por qué? Porque el retorno venoso se va a facilitar por la contracción de los músculos, ¿ok? Ya sea el cuádriceps o a nivel de la pantorrilla. Esta contracción va a funcionar como una presión que se ejerce sobre estas venas y va a favorecer el retorno venoso, ¿ok? Y es por eso que hay uno de los factores de riesgo, que es el sedentarismo, va a condicionar a que no se lleve toda la sangre correctamente hacia las cavidades cardíacas, que no retorne de la mejor forma esta sangre. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, estas son las venas profundas, ¿ok? Que son de suma importancia por este tipo de función que les he comentado, ¿ok? Y bueno, las superficiales también, que se van a ver afectadas en consecuencia de ello, ¿no? Porque estas son las que drenan a nivel del sistema venoso profundo, ¿sí? Ah, y recuerden que hay conexiones entre ellas, ¿ok? Hay conexiones intervenosas entre ellas, que son las venas perforantes, ¿ok? Cualquier afectación de una, no importa algún tipo de oclusión, un corte, que esta sangre va a drenar por alguna de estas perforantes hasta alguna de ellas, las venas pena mayor o la pena menor. ¿Ok? Ahora, eso es lo importante tener en cuenta, ¿ok? Las arterias manejan presión y las venas manejan volumen, ¿ok? Hay mayor presión, una menor presión en comparación. Y recuerden que las venas pueden almacenar cerca de 2/3 del total de volumen sanguíneo, o sea, tienen alta capacitancia. Pueden retener o pueden almacenar bastante sangre. ¿Ok? Ahora, vamos a la anamnesis, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta ciertos antecedentes que nos van a hacer pensar en algunas patologías. Uno de ellos es mayor de 50 años, ¿ok? Diabetes mellitus tipo 2, tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, dislipidemias, hiperhomocisteinemia también, que van a afectar al sistema vascular. Recuerden, todos estos son factores de riesgo cardiovasculares también. Y bueno, una historia similar de aneurisma. En la parte del sistema arterial periférico vamos a ver dos patologías principalmente, ¿ok? Los aneurismas, que son dilataciones anormales, que se pueden dar por afectación de la media, de la capa media, principalmente. Eh, y tenemos la enfermedad arterial periférica, ¿ok? Que la fisiopatología de la misma es casi la misma que en cualquier enfermedad aterotrombótica, enfermedad aterosclerótica, mejor dicho, ¿ok? Que es el acúmulo de este lípido a nivel del endotelio, a nivel subendotelial específicamente. Y cualquiera de estos factores de riesgo van a condicionar a que también el paciente tenga un cierto riesgo de desarrollar estas enfermedades, ¿no? La enfermedad arterial periférica, más allá de lo mismo. ¿Ok? Esas son dos patologías a tener en cuenta. Entonces, todos los factores cardiovasculares también van a ser los mismos que van a afectar a la enfermedad arterial periférica, ¿ok? Y con las genopatías, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las quejas principales por las que pueden venir pacientes que estén relacionados con la enfermedad arterial periférica? Bueno, tenemos fatiga, que tenemos el dolor, que es muy importante, parestesias o parálisis, claudicación, ¿ok? Que el paciente, por ejemplo, esté caminando y de la nada se comience a fatigar o a cansar más, o cierto un dolor en alguna región, ¿ok? Que se le adormezca también al caminar cierta distancia. Y en el caso de la claudicación viene a ser esta falla del músculo, ¿ok? El músculo al estar sometido a ejercicios y que va a sufrir cierta disminución de la irrigación sanguínea de forma abrupta, ¿ok? El mecanismo por el cual nos hace pensar en una isquemia a ese nivel, ¿ok? Todo ello tomar en cuenta. Disfunción eréctil también, cualquier arteria periférica que afecte o que tenga un órgano diana, ese órgano diana va a dar la sintomatología, ¿ok? Ya sea a nivel muscular o a nivel del órgano reproductor.
También, recuerden que hay ciertos factores que van a favorecer la cicatrización, ¿no? Ciertos nutrientes, los componentes del sistema inmunológico también. Y si no hay una buena irrigación, especialmente a regiones distales, ¿ok? Va a haber una pobre cicatrización de heridas. ¿Qué más? Un dolor abdominal también nos hace pensar un poco algo que esté comprimiendo o disminuyendo la luz a nivel de las arterias gastrointestinales, ¿no? Eso mucho a tener en cuenta. Pues todas estas quejas son aquellas que nos van a hacer pensar en una enfermedad arterial periférica. Ahí si bien hay algunas que son un poco generales y que pueden generar cierta confusión porque puede ser de origen neurológico también. Ok, o músculo esquelético, vamos a complementarlo con el examen físico. ¿Sí? Ahora, en la inspección general, recuerden que siempre se hace una inspección general antes de iniciar con el examen físico en sí. ¿Qué nos va a hacer pensar en que el paciente pueda tener cierto riesgo, ¿no?, de enfermedad arterial periférica? Eh, Recuerden que el paciente debe estar en una adecuada exposición, el arco corneal, ¿ok?, que nos habla de dislipidemia, antelasmos o santomas, que son depósitos de tejido graso a este nivel, nos habla de aumento de algún tipo de dislipidemia. Cicatrices por cirugías previas también, tener mucho en cuenta. El pulso, estamos ante una fibrilación auricular, recuerden que puede ser un riesgo de hacer un émbolo, y este émbolo puede irse a cualquier parte, ¿no?, del sistema arterial periférico. Ahora, acá podemos ver el arco corneal, aunque los santomas, el antelasma característico. ¿Sí? Y bueno, acá las quejas principales que había mencionado, ¿no? El adormecimiento, acá una úlcera, una lesión, una herida a nivel del pie, que nos puede hacer pensar en insuficiencia arterial periférica. Ahora, vamos ya con el examen físico en sí. ¿Y qué nos vamos a tomar en cuenta? Ya hemos visto la inspección general que debemos realizar. ¿Ok? Y vamos ahora a la inspección de miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? Van a ser básicamente estas lesiones dérmicas. ¿Ok? Pero nos debemos centrar en analizarlas de forma bilateral. Es el tamaño está conservado de ambos miembros inferiores, el miembro superior. Hay una simetría, que eso es muy importante obtenerlo. Cambios tróficos, disminución del vello, cambio en color, es un poco más pálido, la resequedad también o el engrosamiento de la piel. Recuerden que cualquier disminución de la irrigación a nivel periférico va a traer consigo cambios que van a, que van a explicar esto, ¿no? Recuerden, si esta zona no se irriga de forma adecuada, va a haber una disminución de los vellos, el color puede estar un poco más pálido, ¿ok? Y la piel se va a tender a resecar. Recuerden eso, son más que nada signos de isquemia. Ahora, heridas o cicatrices o incluso úlceras, como podemos ver en las imágenes inferiores, ¿ok? Específicamente lesiones distales, porque las distales son las regiones que más son susceptibles a isquemia, ¿ok?, por alguna oclusión a nivel más superior. ¿Sí? Recuerden que son en zonas de presión también, en zonas en las cuales se somete a constante presión, hay zonas en las que uno pisa bastante. Por ende, todas estas lesiones son más frecuentemente distales. ¿Ok? Cambios unguiales también, ¿sí? Y un edema periférico. Esto sí es muy característico. Ahora, acá podemos ver una foto comparativa. ¿Ok? Un miembro inferior está con rugosidad normal y el otro está un poco más pálido. También podemos ver ciertos cambios unguiales. Hay una distrofia unguial, ¿ok?, que nos va a hablar de que esta zona no está completamente irrigada, o no está de forma adecuada. Ah, lo otro, también recordar que estos cambios se pueden evidenciar siempre y cuando uno compare ambos pies. Por eso que es muy importante ver la simetría. Y bueno, en este caso podemos ver que un miembro inferior está mucho más pálido que el otro. No se ve de forma muy clara en esta imagen, pero esta foto de estos dos pies del lado derecho son muy pálidos en comparación con la otra. ¿Ok? Y hay ciertos cambios, ¿no? La uña también podemos ver ahí un poco de distrofia fungial, hay ausencia de vello, todo en esta región, específicamente en el área pretildial. Ahí es donde van a afectarse los vellos inicialmente. Pero vamos con la palpación. Y eso es algo importante porque con la palpación nosotros vamos a tener un acercamiento de cómo están los pulsos. Y ya teniendo un mapeo de todos los pulsos, vamos a localizar la posible afectación, ¿no? Ya puede ser una oclusión a nivel más superior o inferior, a nivel de la vena, de la arteria femoral,
arteria pedia, ¿ok? ¿Y qué nos importa en la palpación? El tamaño también hay que corroborarlo, ¿ok? La temperatura. Enfermedades que están, mejor dicho, miembros inferiores que están sufriendo cierto nivel de isquemia, ¿ok? La temperatura va a estar un poco más disminuida, o sea, van a ser un miembro inferior frío. Que, pues, el llenado capilar es muy importante también. Recuerden que si hay una isquemia, el llenado capilar va a tender a ser mayor, va a demorar mucho más de 2 segundos. La sensibilidad también. Recuerden que conforme el miembro inferior se va a ver isquemizado, va a haber cierto nivel de afectación, ¿no? Primero son los cambios térmicos, cambios tróficos en la piel, ausencia de vello, resequedad, cierta palidez, y poco a poco va a afectar a los músculos también. Vamos a ver un poco de atrofia muscular, y es por eso que el tamaño es importante. Si nosotros vemos un poco que el músculo está atrofiado y que está disminuido de tamaño comparado con el otro, podemos pensar en una isquemia crónica, ¿ok? Y ya en estadios finales vamos a ver afectación de la sensibilidad o incluso parálisis, pueden observar. ¿Ok? Y bueno, lo más importante, ¿no? Los pulsos, lo que les había mencionado. Y la simetría, siempre, siempre tenerla en cuenta. ¿Ok? La repito que les había mencionado también. Ahora, ¿cómo vamos a gradificar los pulsos? Recuerden que lo normal es palpar el pulso con una intensidad 2, ¿ok? Con una intensidad 2. Es lo normal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está aumentado? Nosotros vamos a describirlo como un 3, ¿ok? Recuerden que esto es un poco relativo, por eso siempre se hace de forma bilateral para ver si uno está más aumentado en comparación del otro. Pero si los dos son iguales y a ustedes cuando practiquen están entender cuándo un pulso está disminuido, ¿no? ¿Ok? Pero lo importante es ver en comparación de forma bilateral y en forma de distintos arterias que vamos a palpar. ¿Ok? Entonces, con esto aumentado, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar probablemente en un aneurisma, una dilatación en esa región. ¿Ok? Por otro lado, si está disminuido, menor del esperado, puede ser algún tipo de oclusión. ¿Ok? Algún tipo de oclusión ya puede ser intrínseca, ¿ok? Por una placa teratoma o extrínseca, por algún tumor o alguna masa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Si está ausente o es imposible de palpar, se le registra como un cero. Eso tener en cuenta, importante. ¿Sí? O un paciente amputado, un paciente que tiene ya una isquemia bien severa también, recuerden ponerlo. ¿Sí? Siempre se pone. Ahora, ¿qué pulsos vamos a ver? El pulso radial, ¿no? Es un poco más lateral, ¿ok? Y viene a estar en la parte lateral de la muñeca, ¿ok? Ya saben más o menos cómo palparlo. El pulso braquial también, que se encuentra más en la parte medial del músculo del bíceps, a nivel del codo, el antebrazo. ¿Ok? Y ahora, hay un test importante a tomar en cuenta en esta región, ¿ok? Que es el test de Allen, que muchas veces se recomienda realizarlo antes de realizar un AGA, ok, de extraer la sangre para un AGA, que viene a evaluar de esta forma, que viene a evaluar la completa irrigación de la palma del mano, ¿no? O sea, un arco palmar completo. ¿Y cómo se realizan? Se van a presionar en estas regiones a dos pulsos, ok, a nivel radial y a nivel cubital, que con ambos dedos al mismo tiempo, más o menos unos 6 segundos, 5 o 6 segundos. Vamos a ver que se genera una palidez. ¿Ok? Una palidez que viene dado por la falta de irrigación, ¿correcto? Entonces, después vamos a soltar a nivel del cubital, del arterio cubital. ¿Ok? Y debería pintarse toda la mano de rojo, ¿ok? Un rosado. Es lo normal, ¿ok? Es lo normal. Y también se puede realizar de forma distinta, ¿no? Tapamos el cubital y soltamos el radio. ¿Ok? Igual, toda la mano debería colorearse. ¿Ok? El color debería volver al anterior, al estado anterior. Bien. En el caso de que esté patológico, nos habla de que no hay un arco palmar completo, que no hay una irrigación. Ahora, ¿qué patologías podemos observar acá también en la palpación? El fenómeno de Raynaud, recuerden que es a nivel de las arterias, que viene a ser una compresión patológica, ¿ok? Que pueden dar estas afectaciones. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa si es que persiste? Como les había mencionado, indica una oclusión ulnar a este nivel, ¿no? ¿Ok? Recuerden eso. Ah, ahora, vamos con el pulso femoral, también en esta región, que debería palparse de forma adecuada, es muy importante. También tenemos la palpación del pulso popliteo, que es un poco difícil de palparlo, la verdad. Hablan de que si es que tú ubicas de forma muy fácil el pulso popliteo, ya de por sí está alterado, está aumentado, ¿ok?
un poco complicado. O sea, lo que se pide es que el paciente se eche, que flexione la rodilla y con ambas manos vamos a buscar en esa región. ¿Ok? Como está un poco interno, recuerden que al final la arteria femoral se divide en una de las ramas posteriores inferiores, la rama poplitea. Y entonces, con estas dos manos vamos nosotros a buscar el pulso popliteo. Hay distintos métodos, como les decía, a veces es un poco complicado encontrarlo, el paciente puede estar echado, que se le pide al paciente que igual flexione la rodilla y presionamos para buscar el pulso popliteo. Como también el pulso pedio, si bien es cierto que está más en la región más lateral, a veces puede estar un poco centrado, pero generalmente en esta región dorsal del pie, la región laterodorsal del pie. ¿Ok? Y también podemos palpar el pulso tibial posterior, ¿ok? Que está en el malleolo externo, ¿ok? Región inferior y lateral del pie. Esto es muy importante seguir en este orden, ¿no? De arriba para abajo y de derecha a izquierda, siempre comparando ambos, ¿ok? Para tener una referencia cuando uno está aumentado en comparación del otro también. Ahora, acá hay un test importante también, que nos puede hablar un poco de insuficiencia arterial periférica, que es el test de Borja. ¿Ok? Como les dije, nos va a indicar si hay una adecuada irrigación arterial. ¿Sí? ¿En qué consiste este test? Nosotros vamos a echar al paciente, vamos a elevar ambos miembros inferiores por unos 2 a 3 minutos. ¿Ok? Con esto causamos que el paciente se someta a a este aumento de la presión a este nivel y por ende va a ser un poco más difícil de que la sangre llegue a las regiones más distales. ¿Ok? Lo normal es observar una cierta palidez, ¿ok? Una relativa a nivel de las plantas del pie. ¿Ok? Ahora, hay variaciones en las cuales vamos a ir bajando estos pies, vamos a ver hasta qué nivel la palidez comienza a persistir, ¿ok? Pero lo normal, la clásica, es que se le pide al paciente que se siente de forma adecuada, ¿ok? Y de esta forma, la palidez debería ir, ¿ok? Es un poco como el test de Allen que vimos, ¿sí? Pero es un poco menos fiable, ¿ok? Igual, si es que hay una oclusión, nos podría dar una indicación. No recuerden que al final todo esto es comparativo, ¿sí? Lo normal es que la palidez desaparezca y ambos miembros se encuentran rosados, ¿ok? Con un tiempo también similar en ambos. ¿Qué pasa si es que nosotros vemos una hiperemia reactiva? En este nivel nos habla de una afectación de las arteriolas y generalmente también se da la insuficiencia arterial periférica. O sea, en el caso de que la palidez persista, o sea, hay una hiperemia reactiva, nos van a ser ambos indicadores de una enfermedad arterial periférica. ¿Sí? ¿Cómo se reportan estos exámenes? ¿Cómo se reporta la evaluación del sistema arterial periférico? ¿Ok? Siempre mencionar si las extremidades están calientes, frías, disminuidas en temperatura, si hay edema o no, si hay a nivel del sistema venoso que vamos a ver posterior a esta explicación, si no hay varices o cambios estásicos, las pantorrillas. También recuerden que hay una enfermedad que es la trombosis venosa profunda, que la vamos a tocar después, que va a causar cierta inflamación o cierto dolor en este nivel. Eh, Y a nivel de la arterial, recuerden reportarlo de esta forma, ¿ok? Derecho, izquierdo, y siempre en este orden radial, a nivel braquial, a nivel femoral, a nivel popliteo, a nivel petio y a nivel de tibial posterior. ¿Ok? Estas 6 arterias deben evaluarse casi siempre. ¿Ok? Recuerden que más dos o dos más es un indicativo de que el pulso está conservado. ¿Ok? Es un indicativo más de cómo se siente el pulso, la sensibilidad, ¿sí? Más no de la amplitud y todas esas características que tienen, ¿no? La simetría, la amplitud, el ritmo de los pulsos, ¿sí? ¿Qué más se da para el pulso radial? ¿Ok? Recuerden. Pero en este caso nosotros solamente registramos la intensidad del pulso. Recuerden, eso es muy importante. Ahora, regresamos un poco al caso clínico, ¿ok? Estamos ante un paciente varón de 50 años, ¿ok? Chofer de microbús, ¿ok? Cierto sedentarismo y también tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene hipertensión y encima está sin tratamiento y encima es fumador. Hasta acá ya tenemos un elevado riesgo cardiovascular, un elevado riesgo cardiovascular.
en este caso un poco más vascular. Ah, ¿Y qué más? 50 años, diabetes, hipertensión, fumador, tienen casi todo. Solo faltaría obesidad. ¿Y qué nos refiere? Refiere cansancio, cansancio en ambos miembros inferiores, ¿ok? Al caminar. Entonces, nosotros al pensar a evaluar la fatiga en sí como tal, porque esto es fatiga de ambos miembros inferiores, hay que pensar en distintas patologías, ¿no? Ya teniendo esto en cuenta, podemos pensar en que puede ser algo más vascular, ¿cierto? Pero también puede ser algo musculoesquelético, ¿ok? Son ambos a tomar en cuenta, o algo neurológico también. Pero como es al ejercicio, ¿ok? Y miren el tiempo, es más o menos ya medio año en el que ha notado, ¿ok? Y ha ido incrementándose, ¿ok? ¿Y qué más tenemos acá? Vamos ya a hacer el examen físico dirigido, ¿no? Entonces, ante un paciente de 50 años con alto riesgo cardiovascular, ¿ok? Y el examen físico, encontramos palidez. Palidez por debajo de la mitad de la pantorrilla. Una palidez poco distal, ¿ok? Hay un cambio trófico, ¿no? Hay un cambio, una disminución del vello. Y recuerden que les comenté que el vello suele disminuir más notoriamente al nivel del tibial, en la región tibial anterior. Ok, hay un enrojecimiento un poco notable que en algunos miembros inferiores, ¿sí? ¿Y qué más? Tenemos también que no hay soplos abdominales, esto también que supongo que lo han visto, pero vamos a verlo también con la rama gastrointestinal, la parte de abdomen, que también se ausculta a nivel del abdomen superior, la aorta abdominal, para ver si hay algún tipo de soplo. Y, y bueno, se reporta de esta forma, ¿no? A nivel radial, ambos pulsos están conservados, braquial también, pero ojo, a nivel femoral, ya encontramos una disminución y es bilateral, ¿ok? Y es bilateral. Ya con este mapeo nosotros pensamos que superior a este nivel, la arteria femoral, hay algún tipo de oclusión, ¿ok? Puede ser extrínseca, como les había mencionado, una obstrucción extrínseca, algo que presione, algo que presiona y que haga que la luz disminuya, que la luz disminuya o una oclusión intrínseca, ¿no? Una placa teromatosa, un émbolo por ahí. Ok. Pero pensando en este paciente, ya pensaríamos más una placa teromatosa, ¿no? Por el riesgo que tiene, por el riesgo cardiovascular. Ese es sedentario. Ok. Y también tenemos la parte de que la oclusión podría estar un poco superior a este nivel bilateral, entonces pensaríamos un poco más a nivel de aorta abdominal, ¿verdad? Porque ya tenemos la ilíaca, si uno ya se la femoral, ¿no? Recuerden esto cuando se está dibujando. Las ramas distales, ok. Tenemos la aorta abdominal, los troncos, bueno, las ramas ilíacas, y bueno, tenemos la arteria femoral, ¿sí? ¿No? La que palpamos con un pulso disminuido. Algo que ocluya a este nivel explicaría un poco estas tres, ¿no? Igual, en este caso en específico, si muy bien pensamos una obstrucción a un nivel un poco más superior, recuerden que las placas arteriomatosas suelen formarse más a nivel distal, ¿ok? A nivel distal, o ahí es donde suelen dar mayor clínica, ¿ok? Porque la luz es mucho menor. ¿Sí? Hablamos de arterias de mediano calibre, ¿no? Como arterias coronarias, arterias cerebrales, ¿sí? O arterias popliteas, femorales incluso. Entonces, ya evaluando al paciente, nosotros ya tenemos un probable diagnóstico, ¿no? Una insuficiencia arterial periférica. ¿Ok? Más pensando también a nivel de una afectación a nivel de la aorta, ¿no? Hasta acá no podríamos dar el diagnóstico certero, pero sí es alto sospechoso de que esto, cambios como al ser bilaterales, ¿ok? Pérdida del vello, ¿no? También. Nosotros vamos a pensar en una disminución de la irrigación al cerebro, ¿no? Ok. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí. Entonces, vamos a profundizar un poco después. Eh, lo importante es ubicar el pulso, ¿no? Esto ya lo vamos a realizar un poco en el taller. Sí. ¿Qué más? Algo más importante a tomar en cuenta. Este cuadrito, que es importante, sí, para caracterizar, recuerden que lo normal es dos cruces, ok, y la ubicación de los pulsos que van a poder devolverlo en su manual. ¿Sí? Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, creo que hay una pregunta.
Esta enfermedad, sí, puede estar relacionada a la aterosclerosis. La aterosclerosis, como había mencionado, la aterosclerosis en sí afecta a todos los vasos de forma simétrica, pero suele manifestarse aquellos que afectan también a los vasos de mediano calibre, ¿no? Como arterias coronarias, que son los que dan clínica, o vasos periféricos. Eh, sí, podría estar relacionado, tiene un alto riesgo cardiovascular, pero nosotros más pensamos, hasta el momento final del diagnóstico, hasta donde nosotros tenemos el caso clínico, pensamos más en una oclusión a nivel superior de la enfermedad. Ok. Ah, la parte de palidez y enrojecimiento, ok. Esta es la parte que quería mencionarlo, ok. Ahora vamos a ver esta parte, porque está relacionado con con este examen, ok. Con el test de Puerger, ok. Eh, Recuerden que el paciente generalmente se va a poder apreciar una palidez, ¿sí? A este nivel, ¿no? Una palidez a este nivel, ¿sí? Es bilateral. Ahora, nosotros le realizamos el test de Borger, creo que se faltó un poco de detalle en la historia clínica, ¿ok? Y es lo que se encuentra en el paciente es una hiperemia reactiva, ¿ok? Una hiperemia reactiva viene abordado por aquella reacción arteriolar, una arteriolas se dilatan de forma brusca, ¿ok? Cuando están sometidas a una disminución de la perfusión o un cambio de la perfusión abrupto, ¿ok? Ahora, estos pacientes a veces eh, pueden mencionarlo como cuando están echados, ¿ok? Están echados por bastante tiempo y luego se sientan y siempre van a mencionar de que no, me siento y a veces mis pies se ponen rojos, pero de una forma, es un rojo medio como amarronado, ¿ok? No es un rojo normal, no es un enrojecimiento de de un miembro inferior sano, ¿ok? Es un enrojecimiento patológico, ¿sí? Y en el caso clínico, que es esta hiperemia reactiva que había mencionado, ¿ok? Que es altamente sugestiva de enfermedad arterial periférica oclusiva, ¿ok? Eh, sí, me había olvidado mencionar esa parte. Ok. Eh, ¿Qué más? Algo más importante acá. Bueno, el test de Allen que les había mencionado, que se basa más en la perfusión bilateral. Ah, y los cambios, ¿no? Los cambios en este nivel. Una palidez comparativa también, los cambios mundiales también podemos observar. Y ojo, cuando uno sufre de una enfermedad arterial, una insuficiencia arterial periférica crónica, ojo, podemos observar ese tipo de lesiones, ¿no? Que son lesiones en las cuales están sometidas a mayor presión, más aún cuando uno camina esta zona de región, ¿ok? Zona distal también. ¿Y qué características tienen estas lesiones, estas úlceras? Son unas úlceras secas, ¿sí? Úlceras secas, no vamos a ver cierta humedad como las úlceras venosas, ¿sí? Y como les dije, partes distales y zonas en las que se someten a mayor presión. Ahora, también el tejido adyacente, ¿ok? No se va a encontrar seco también los cambios tróficos, ¿ok? Y eso es muy importante. ¿Ya? Mm. ¿Alguna otra duda, chicos? Juan Carlos, tengo una duda, discúlpame. Sí. Juan Carlos, mira, si hablamos de una obstrucción, incluso de vaso arterial, en lugar de Ujú. palidez, no más bien debería mostrar una coloración azulada, por ejemplo, cianosis, ya que no hay Eso perfusión a se ese da. nivel. Sí. Buen punto, buen Ay, punto. por favor, acláramelo. La cianosis generalmente se da por un cambio un poco distal, ¿ok? En enfermedades pulmonares, ¿no? Ahora, si el cambio es reciente, ¿ok? Sí puede haber una cianosis, ¿ok? Si el cambio es reciente. Pero como estas enfermedades generalmente son crónicas, la oclusión va avanzando poco a poco, que le da tiempo al organismo para que se adapte a esta disminución de la irrigación periférica. ¿Ok? No es lo mismo, por ejemplo, que un paciente con enfermedad respiratoria, una cardiopatía congénita, ¿no? En la cual es ya toda la sangre o parte de la sangre va a estar desoxigenada, que es lo que da la coloración azulada, ¿correcto? Entonces, si es un cambio un poco abrupto, agudo, puede haber esta cianosis. ¿Sí? Pero si es un cambio crónico, ¿ok? Que es por lo que generalmente vienen los pacientes, ¿ok? Que es la mayoría, gran pool, estos cambios son más crónicos, ¿ok? Ahora, sí es bueno recalcar que a veces en pacientes este, que están hospitalizados, ¿no? Que hacen algunas patologías como síndrome compartimental,
igual al inicio hay cierta cianosis, ¿sí? Pero como es crónico, ¿sí? Le da el tiempo de adaptarse. Entonces la palidez es lo que más se evidencia en esta región, ¿sí? No sé si quedó claro. Hay incluso, eh, hay un estadio que se usaba antes, la verdad, para caracterizar las insuficiencias arteriales, que son los cambios, tienen unos nombres poco que ya no se usan, la verdad. Ah, Alba Dolens, Cerulia Dolens, como nombres medios extraños que vienen a describir un poco el estadio, ¿no? Si hay una oclusión rápida, que el miembro inferior suele estar un poco, a veces un poco hiperémico, ¿ok? Hiperémico, un poco cianótico, pero si el cambio es crónico, ¿ok? Vamos a evidenciar más la palidez, ¿sí? Eh, sí, no sé si quedó clara la duda, Luigi. Sí, Juan Carlos, perfecto, gracias. Ya, sí. Entonces, estas son las principales quejas que habíamos hablado, ¿no? La claudicación, ¿ok? Bueno, en este caso no lo evidenciamos en el paciente. Puede que sí, pero él puede que lo asocie. Pero es muy característico. Es como, en este caso, el dolor intestinal, sí tiene un nombre también que se le llama la angina intestinal, ¿ok? Que es después de comer un dolor a nivel intestinal, ¿ok? Que viene a ser por una isquemia, ¿no? Abrupta de esta región. De igual forma, la claudicación es la misma. Uno está caminando y de la nada, como que cojea, ¿ok? El músculo falla, el músculo no se contrae de forma adecuada, ¿sí? Es muy característico. Disfunción eréctil también, no se olviden preguntar. Eh, bueno, normalmente hacemos esta lista para que ustedes ya cuando estén realizando el examen, la anamnesis, vayan, para que no se les escape ningún tipo de queja, ¿ok? Por ejemplo, no sé, el paciente viene con dolor, fatiga, ¿no? Y claudicación por ahí. Hay que preguntarle, ¿y qué tal? ¿Y ha tenido alguna herida reciente? ¿Ha demorado en cicatrizar? A veces no siente que se le adormecen las piernas por ahí, es también algo muy característico, ¿ok? Sí. Y bueno, como les dije, va a ir progresando estos síntomas. Los más severos, obviamente, la parálisis, ¿no? Las úlceras, ¿ok? Las úlceras. En este caso, esta imagen es una lesión más de úlcera varicosa, ¿ok? Pero vamos a ver un cuadro comparativo, cómo diferenciar de una úlcera varicosa de una úlcera venosa, ¿ok? Como dije, las lesiones siempre son distales y en zona en las que se somete a mayor presión, ¿ok? Algo más importante que nos esté pasando por acá. Mm, y bueno, todos estos antecedentes, recuerden, son los mismos para un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Obviamente con las hematopatías, un poco relacionados con los aneurismas de aorta, son los más frecuentes, hay una historia anterior también, o por un hiperhomocisteinemia también que afecta a nivel endotelial y que lo hace un poco aterogénico. Que bueno, y los demás, ¿no? Que lesionan más que nada el endotelio, ¿no? Porque recuerden que el endotelio, la capa interna, cumple una función hormonal también. Secreta factores vasoconstrictores, vasodilatadores, ¿no? Entonces regula de esta forma, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Estoy tratando de retroceder para que no se me pase nada. Ya, bueno, la pérdida de peso también, un poco relacionado con ello. Entonces,